la ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que se dedica a promover la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación a través de entrevistas con los protagonistas. La ciencia, por supuesto, es el conocimiento en todos los campos de la naturaleza. En esta oportunidad vamos a entrar un poco en el campo de la historia con el doctor Federico Helmgott, antropólogo, historiador, amigo nuestro, a quien le damos la bienvenida. Buenas, ¿cómo estás, estimado Federico? Buenas noches, Modesto. Un gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. Muy bien, el tema es el Perú, la historia, el Perú en la historia o la historia del Perú. Trato de imaginarme unos 50 años más tarde estudiando historia en una escuela del Perú, la historia del Perú. Y yo me pregunto, ¿cómo se vería o se verá al Perú en la historia dentro de 50 años, especialmente respecto a este punto en el que estamos, la actualidad, 2024? Nosotros ya sabemos que el pasado no ha sido muy tranquilo en el Perú y sobre todo los peruanos han sido protagonistas de hechos bastante violentos, ¿no? Los incas, había bastante movimiento en los Andes, llegaron los españoles, ahí la cosa no está muy clara porque no hay documentos exactos, sin embargo, más o menos se está reconstruyendo, se sabe que vinieron algunos centenares de españoles y se aprovecharon de los movimientos que había aquí, las controversias internas en el Perú entre los antiguos peruanos, las civilizaciones preincas. Los españoles, digamos, se hicieron del poder, pero luego los socios de la conquista se mataron entre ellos, los almagristas, pizarristas, etcétera. Después, a principios del siglo XIX, hubo la llamada independencia y los generales, los militares que participaron en la guerra independentista, igual se mataron entre ellos. Bueno, en fin, y ahora no es que se estén matando entre los líderes, pero hay muchas muertes de pueblo, de gente, y los que tienen que, digamos, ver con la política de alto nivel, están en una guerra no armada, pero con los temas judiciales, policiales. eh, Es decir, la gente ve que estamos viviendo momentos muy difíciles y también, por supuesto, quien sufre más es la gente de a pie. Entonces yo tengo la impresión que la cosa empeora. ¿Cómo vería un historiador, crees tú, estimado Federico, dentro de 50 años este periodo, este momento? ¿Cómo lo analizarías tú? ¿Qué le contarías a tus alumnos? Bueno, es difícil decir porque depende mucho de lo que venga después, que podría ser igual, podría ser un poco mejor o podría ser aún peor, ¿no? Si hay una ley de la historia es que por, por más mal que estén las cosas, siempre pueden empeorar. ¿No? Pero bueno, esperemos que no seamos demasiado pesimistas. En efecto, las cosas están bastante mal ahora. Y bueno, yo creo que esta época sería recordada como la época de la decadencia
del modelo económico inaugurado hace 34 años. Digo decadencia y no crisis necesariamente, porque crisis, si nos remitimos al significado original de la palabra, la crisis no solamente es un mal momento, sino que también es un momento de decisión, ¿no? En que, digamos, viene de un concepto médico de los antiguos griegos, ¿no? O el paciente o moría o se recuperaba. Y en este caso, bueno, no, espero que no muramos como sociedad. Tampoco está claro que sea probable que nos vayamos a recuperar pronto. Esta decadencia podría continuar, ¿no? Pero es definitivamente una decadencia prolongada, continuada del modelo. Em, del modelo económico sobre todo, pero también de otras cosas, evidentemente, ¿no? También, bueno, algunos han dicho, no es solamente idea mía, que si observamos la política peruana hoy en día, a lo que más se parece, digamos, es a la política peruana del siglo XIX. Tú has mencionado toda la época de los caudillos, ¿no? Pero no solamente la época inmediatamente después de la independencia, sino en general buena parte del siglo XIX, ¿no? Con luchas efectivamente entre caudillos, luchas por el poder, partidos que no eran partidos realmente, que eran clubes electorales, y esto, como digo, no lo digo yo, lo han dicho varias personas. Partidos que se parecían en algunos aspectos a los pseudo partidos que tenemos ahora, sin mayor ideología de cambio para la sociedad, ¿no? Con mucha retórica vacía, que en la práctica escondía intereses personales o intereses de grupo, ¿no? La política peruana del siglo XXI se parece más a la del siglo XIX que a la del siglo XX en ese sentido. En el siglo XX, aunque hubieron épocas sumamente difíciles, al menos por ciertas épocas hubieron ideologías, habían digamos, la gente luchaba por cuestiones reales, por cuestiones de fondo, habían distintas visiones de la sociedad, habían partidos de masa, o sea, muy, muy imperfecto y con muchos aspectos todavía de caudillismo y de ¿no? Pero lo que se había avanzado en ese sentido en la política en el siglo XX creo que se ha perdido y hemos vuelto en ese aspecto al siglo XIX, solo que obviamente con una sociedad cambiada, no es la sociedad del siglo XIX, con la tecnología, con las comunicaciones, con las armas de fuego del siglo XXI, ¿no? Pero en ese aspecto la política sí se parece un poco más a la del siglo XIX. Hemos retrocedido en ese sentido, ¿no? Estamos como países donde lo que prima es el caudillismo, los intereses de grupo, el clientelismo, ¿no? Que es una de, digamos, los aspectos más fuertes de nuestra sociedad y donde eso domina la política, ¿no? Entonces, creo que esas son dos de las formas como esta época podría ser recordada, ¿no? Como una decadencia prolongada y a la vez como una época en que la política realmente muestra señales de un retroceso. Bueno, claro, pero tú dices, estamos en una especie de decadencia. Hace ya tal vez una década, viendo lo que sucedía en ese momento, se me ocurrió escribir en mi sitio, en página web, esta frase que lo único que va a crecer si no hay un cambio de políticas con mirada al mediano a largo plazo, lo único que crecerá será la delincuencia, el desempleo. Y parece que hoy día podríamos decir lo mismo, porque la delincuencia está creciendo, la violencia, la inseguridad, eh, las peleas entre los líderes igual, el desempleo tremendo. El desempleo incluso ha dado lugar a la informalidad, que me parece que está alrededor del 75-80% de personas que viven en economía informal. Y en lo que respecta a la delincuencia, ni qué hablar. Ahora, este desempleo, tengo la impresión que da lugar a partidos que parecen ser agencias de empleos, cada uno busca la posibilidad de un empleo en el Estado,
los que ya se han apoderado del Estado se reparten los pocos recursos del Perú a sus querida, a sus queridos deseos, ¿no? Los que reparten, parten y reparten se llevan la mejor parte, y aquellos que defienden al poder con las armas son los que más se benefician, hasta incluso ahora tienen cédula viva. El Congreso, que aparentemente es el que gobierna, se da el presupuesto que quiere, se aumenta los privilegios, en fin, no veo una tendencia a la normalización, o tú ves algo que pueda generar optimismo, estimado Federico. No, optimismo es bien, algo bien complicado ahorita. Sí, lo que has comentado es absolutamente cierto, ¿no? Mientras la proliferación de las economías ilegales no es algo fortuito, tiene mucho que ver con la informalidad que también has mencionado, y la informalidad tampoco es fortuita, es producto de nuestro modelo económico y nuestra ubicación en la economía mundial, ¿no? Cuando un país, digamos, no eh, depende, digamos, su estabilidad económica depende de la exportación de materias primas y mucho valor agregado, y es más, formas de explotación que no requieren mucha mano de obra. Entonces eso determina que pues hay un poco empleo formal. El capitalismo peruano es débil, es demasiado, y esa es la causa de la informalidad, ¿no? Hay otras causas a veces, hay distintos tipos de informalidad, pero la principal causa también está que hay mucha gente que quiere evadir las normas, pero la causa fundamental es que el sector formal, el capitalismo peruano es débil. ¿Y por qué es débil? Porque en una economía primaria exportadora necesariamente tendría que ser débil. Y entonces, digamos, al haber un sector formal, una economía formal débil, pequeña, ese vacío tiene que ser llenado por alguien, ¿no? Y en parte es llenado pues por el amplio sector informal, que muchas de esas actividades son legales, al menos en principio, pero también entran las actividades ilegales, ¿no? Y ahí viene la delincuencia. Cuando la población de un país quiere alcanzar niveles de consumo que de alguna manera los inserten a la modernidad, pero no hay oportunidades para hacerlo en el sector formal, pues lo van a buscar en el sector informal. Y cuando no hay oportunidades suficientes en el sector informal, pero de actividades lícitas, lo va a buscar en actividades ilícitas. Al menos no todas las personas, pero muchas personas sí, ¿no? Y esas actividades ilícitas, obviamente, al ser ilícitas, inevitablemente van de la mano de la violencia, porque, digamos, dependen de la violencia para hacerse valer, para combatir a la competencia, para evadir las reglas, para los ajustes de cuentas. Entonces, al haber narcotráfico, al haber trata de personas, eh, al haber minería ilegal, al haber diversos tipos de actividades, eso genera inevitablemente violencia y criminalidad. También está el tema de las extorsiones, ¿no? Las extorsiones eh, entran cuando hay un estado relativamente débil, y entran sectores que se dan cuenta que es a veces mejor cobrar, que tratan de alguna manera de ocupar el lugar del Estado, ¿no? De ocupar una posición cuasi estatal. La dinámica de la extorsión, de los extorsionadores, es tratar de reemplazar el Estado en zonas pequeñas, ¿no? Cobrar los cupos como un impuesto, ¿no? eh, a cambio de, entre comillas, protección de la propia violencia del mismo extorsionador y de otros, ¿no? Para que lo que podría sufrir, las pérdidas que podría sufrir un pequeño comerciante en asaltos, en robos, digamos, todo eso se vea reducido en un único impuesto que lo pagan al extorsionador. Entonces, ante un Estado débil, estos extorsionadores, estas bandas criminales tratan de formar mini estados, ¿no? Y eso toma diversas formas y obviamente no cumple todas las funciones de un estado, ni mucho menos, pero trata de ocupar esa posición. Entonces, todo eso surge, todo eso es producto de nuestro modelo económico
y nuestra ubicación en la economía mundial. Otro factor que no hemos mencionado también es que, bueno, otro aspecto de cómo creo que este momento en la historia del Perú será recordado es que no hemos mencionado aún, es que estamos también en un momento de transición donde estamos pasando de estar bajo el ámbito o digamos bajo la influencia de una superpotencia que ha sido Estados Unidos a otra que es China, ¿no? Y ese es un proceso que ya lleva varios años. No ha empezado ayer, lleva unos 20 años más o menos, pero se va acentuando y hoy en día está bastante acentuado, ¿no? Y nos estamos convirtiendo de alguna manera en dependientes de la economía china. Ya lo venimos siendo por varios años, pero se acentúa cada vez más. Eso ciertamente es una característica de este periodo. Ahora, ¿en qué va a resultar eso? No sabemos. Podría ser todo cambio, de repente ofrece una oportunidad para algo peor o algo mejor, ¿no? De repente con China pueden cambiar algunas cosas. Yo no soy muy optimista, yo no creo que sea peor, pero tampoco creo que sea sustancialmente mejor, ¿no? Yo creo que al final vamos a seguir siendo dependientes de una potencia extranjera, de un país industrializado, de un país desarrollado. Mientras nosotros no cambiemos las cosas, bueno, eso no va a cambiar radicalmente. Bueno, ahora, cuando tú hablas de extorsionadores, da la impresión que esta, este comportamiento atraviesa todos los sectores sociales y políticos. Hay, se dice, y a veces uno es testigo, de que la policía exige, o en todo caso hay pues las famosas coimas, automóviles informales que tienen que pasar a hacer su trabajo informal, es tomada por la policía y algunos señalan que no estando en reglas, tienen que pagarle a la policía para que lo dejen pasar. O también se ve, se ve también a los altos niveles que hay discursos amenazantes y tú haces algo contra mí, aunque hagas algo legal, pues yo te puedo expulsar del trabajo. Es decir, esta característica que hace daño a todos y todo el mundo se siente amenazado, finalmente también la famosa represión, que ahora uno corre riesgo de perder la vida si es que hace manifestaciones. Veo que, según la ley, ya un policía que mata no necesariamente va a ir a la cárcel inmediatamente. En fin, es una cosa que el ciudadano común y corriente se siente, entre comillas, extorsionado por todos, ¿no? Parte legal, parte criminal, ilegal, etcétera. Eso, ¿cómo lo verías tú en 50 años comparándolo con lo que pasaba hace 100, digamos? ¿No? Me parece que está peor la cosa, ¿no? ¿O no? ¿Cómo se ha visto esto antes? En el pasado, Bueno, casos sí. parecidos. A ver, sobre esto último que has mencionado, sobre las leyes que se vienen dando, no, digamos, este Congreso y este gobierno es particularmente malo en lo que se refiere a las leyes que está dando y a los grupos que intenta beneficiar, a su falta de interés por el país, a su falta de visión de largo plazo, es particularmente abismal, ¿no? Yo no me atrevería a decir que es el peor Congreso de la historia del Perú, habría que revisar cada uno y comparar, han habido muchos, pero ciertamente es absolutamente abismal. Eh, y eso, digamos, sobre todo las leyes que se vienen dando, de toda índole, con fines, y algunas de ellas, hay que decirlo, en los últimos meses, directamente pensadas para ayudar a algunos de los miembros del Ejecutivo y también de sus aliados políticos para evadir la justicia frente a investigaciones, ¿no? Como esto de los allanamientos, que tiene que estar
el abogado presente del acusado, ¿no? Como decía alguien escribía, creo que en Hildebrand, ¿no? Que con esa ley no hubiera sido posible capturar a Abimael Guzmán, ¿no? Porque su abogado no estaba presente, ¿no? Ese tipo de leyes que se vienen dando en los últimos meses es particularmente vergonzoso, ¿no? Sí creo que ahí hay el tema de los congresos y el tema de la política, hay una decadencia. Cuando yo mencioné decadencia, no me refería solamente económica, aunque hay eso también. Que el tema económico, digamos, el modelo ha sido exitoso para muchas cosas, no se puede negar, ha tenido aspectos positivos, pero digamos, la parte económica también muestra su desgaste. El año pasado hemos tenido una recesión, hemos tenido crecimiento negativo. Este año hemos tenido crecimiento positivo, pero no mucho, poco, ¿no? No compensa del todo, ¿no? Si lo juntamos con lo del año pasado, es un crecimiento mínimo, que casi cero cuando tomamos en consideración el crecimiento de la población, ¿no? Entonces el modelo también está mostrando desgaste económicamente, pero socialmente, políticamente, yo estoy convencido que, digamos, los éxitos, entre comillas, los logros económicos del modelo desde los noventas tuvieron un costo, ¿no? Lograron cosas importantes, lograron detener la inflación, eso es innegable y no se puede negar que es algo importante, la hiperinflación. Lograron reinsertar al Perú en la economía mundial y generar niveles de consumo para cierta parte de la población, pero no solo que eso no ha generado un desarrollo duradero, un cambio en la matriz productiva, sino que también ha tenido costos en lo político, en lo social y en lo cultural. Eso es más difícil de ver, es difícil de ver, pero hay conexiones ahí. Ha tenido costos en lo político, en lo social, en lo educativo, en lo cultural. Entonces, y en lo político, ¿no? Definitivamente con la política se ve una decadencia muy marcada, eh, como digo, y eso ya es pues harto conocido. El debilitamiento de los partidos no fue solo de un momento, es algo que ha continuado, se ha acentuado más con el tiempo. Hay una ¿no? Los partidos, hay una descomposición de la política, los partidos que son vientre de alquiler, los partidos que se descomponen en poco tiempo y sucede en todos los sectores, ¿no? Ahora, hace poco, el partido Antauro ha expulsado a Antauro, ¿no? Y así hay muchos ejemplos. Es una descomposición de la política que ahora en parte también no es algo único al Perú. Creo que nada de lo que sucede en el Perú es único al Perú, pero se da de forma particularmente acentuada. El desprestigio de la política, el desprestigio de los congresistas y y el declive de los partidos es un fenómeno global, pero en algunos países está mucho más acentuado que en otros. En el Perú está más acentuado que en muchos, ¿no? Entonces es un declive de la política, yo pienso, bastante fuerte en los últimos 35 años. Ahora, el tema de la corrupción, has mencionado la corrupción y también el clientelismo, has mencionado esto, por ejemplo, en el trabajo, el derecho de piso o cosas relacionadas, ¿no? Yo lo llamo, bueno, el clientelismo, esto de que tú has mencionado, ¿no? Que uno no puede, uno tiene que ser, pues, sumiso en el trabajo y no hablar y ¿no? Todo eso es parte de la sociedad actual. Yo siempre digo a mis alumnos que los temas más importantes, porque yo soy historiador, pero también antropólogo y más dicto en antropología, porque bueno, así han sucedido las cosas. Lo más importante, lo que yo quisiera que más de ellos estudien en sus tesis son cosas como eso, ¿no? La pequeña corrupción, el clientelismo, las relaciones patrón-cliente, eh, cosas como el derecho de piso, ¿no? La, bueno, aunque hay que estudiarlo indirectamente, la extorsión también. Esos son los aspectos de la sociedad peruana contemporánea más importantes, ¿no? Eso es la sociedad en que vivimos. Eso es el Perú realmente existente, ¿no?
No son cosas nuevas, ¿no? Y en eso sí, no, eso no es que sea producto del modelo, eso es algo bastante ancestral y bastante universal, pero puede verse acentuado. Digamos, yo diría que el modelo lo que hace es congelar ese tipo de relaciones e impide que puedan ser superadas, ¿no? E incluso en el caso de lo que se refiere a ya a los aspectos netamente criminales, como las extorsiones, eso aumenta incluso, ¿no? Debido a que, como digo, hay poco empleo eh, formal, hay un amplio sector informal lícito, pero no se da abasto, y hay el gran atractivo de las economías ilegales, ¿no? Entonces, todo eso junto genera esto que vemos, esta actividad criminal que sí está particularmente acentuada, ¿no? No es algo completamente nuevo. En algunos sentidos, volvemos a épocas pasadas, ¿no? La extorsión no es algo nuevo, pero el modelo actual creo que impide superarlo, superar ese tipo de cosas. Muy bien, ahora hay un tema actual que es la aparente pasividad de la juventud, que normalmente era una juventud bastante eh, indignada ante la situación que podía ser anormal, ahora está tranquila y más bien está tomando, según las estadísticas, la decisión de no meterse en problemas y partir del país. Ha habido recientemente una encuesta que muestra que el 96% de los jóvenes universitarios piensan partir del país. Es decir, ya este ya no es mi problema, me voy, dejo el barco. Esto, esto sí que no se ha visto en el pasado, ¿no? Efectivamente había gente que se quería ir, pero no hasta eh, el 96%. Y significa que ya nuestro país es un país que no genera ni siquiera esperanzas. Sí, probablemente muchos jóvenes están, claro, preocupados por la situación, ven que sus padres que tienen negocios son extorsionados, ven que las oportunidades de empleo son limitadas, ¿no? Y eso genera mucho desánimo. Ven también el estado de la política. Ahora, digamos, en términos de, el deseo de los jóvenes y de la población más amplia de cambiar las cosas, yo creo que no debemos perder de vista que el 2021 tuvimos un gran estallido. eh, Cuyo detonante, que fue breve, rápido, efímero, pero fue contundente, ¿no? Me refiero a las protestas contra el breve gobierno de Merino, que fue, ¿no? Digamos, un estallido que se sintió mucho en diversas ciudades, sobre todo en la capital, y fue algo imprevisto, ¿no? Y que pero en ese momento se parecía a cosas que estaban pasando en otras partes del mundo. Yo creo que hay, y eso creo que te lo he comentado antes, ¿no? Hay una, en todo el mundo hay una tendencia, o hubo en esos años, el 2019, 2020, 2021, una fuerte tendencia a las manifestaciones muy rápidas, relámpago, que tratan de bajarse gobiernos y que se movilizan con mucha rapidez, pero luego no siempre, a menudo no logran construir algo duradero. Eso pasó en el Perú eh, con esas protestas en el 2021. eh, y creo que fue una combinación de factores, ¿no? Se ha dicho mucho, bueno, las redes sociales, también probablemente efectos de la pandemia, pero también era la coyuntura política. Vizcarra era, a pesar de todo lo que había pasado con la pandemia, era un gobernante relativamente popular, y el acto de sacarlo, de revocarlo, eh, la revocatoria política que hizo el Congreso fue visto como un acto particularmente arbitrario y mezquino, ¿no? Y todo eso generó un cóctel que detonó esa movilización, que se trajo abajo a ese gobierno, ese breve gobierno. Ahora, muchos pensaron que iba a pasar algo similar,
con am, las protestas contra Dina Boluarte al inicio de su gobierno, ¿no? Entonces, un año y 2 meses después, en diciembre del 2022, eh, pero no sucedió de la misma manera. Hubo un estallido social, pero fue distinto, fue más de los votantes de Castillo de la primera vuelta, fue más desde el sur hacia Lima, y en Lima tuvo menos apoyo por una variedad de motivos, ¿no? Por el contexto en el cual se había dado. Por quizás la naturaleza del gobierno de Castillo versus lo que había sido el caso con Vizcarra el año anterior, perdón, el 2020, porque fue el 2020, no el 2021, como dije anteriormente. Entonces, la coyuntura fue distinta, y también, y ahí es muy clave, ¿no? No todo es la coyuntura, también son las acciones que se toman. Ahí Dina Boluarte tomó una decisión de reprimir, y conforme reprimía, eh, pr- parece ser que sus asesores le decían: si tú te vas ahora, te vas a la cárcel. Mientras que si te mantienes el poder un tiempo más, puedes de repente aguantar y resistir. Entonces no renuncies ahora. Pero significaba que tenía que seguir reprimiendo, siguió reprimiendo. Terminaron muriendo 50 personas, y eso lamentablemente funcionó, ¿no? Funcionó con su objetivo, que era un poco aterrorizar a la población y hacer que la gente ya no saliera en números tan grandes a protestar. Y eso creo que ha generado también un desánimo, ha generado un miedo en la población, ¿no? Un miedo hacia ir a las protestas, un sentimiento de desánimo, de futilidad, de injusticia de parte de los que fueron víctimas de la represión, pero también en el resto de la población un sentimiento de futilidad, de desánimo, de pérdida de referentes, y un poco como que no se sabe bien qué hacer. Ahora, podría ser que se suceda, que ocurra otra coyuntura así potente, donde se junten todos los elementos, y es como una reacción química, ¿no? Y que nuevamente haya un estallido contra la presidenta, podría ser, pero como digo, la represión que hizo Dina Boluarte al inicio de su gobierno estaba pensada para ¿no? A esa mezcla explosiva lanzarle pues agua, o lanzarle algo que la apagara, y evitar que esto pudiera volver a suceder. Y hasta ahora mayormente está funcionando. Hay protestas, han habido protestas, pero no de una manera que ponga en jaque todavía al gobierno. Entonces creo que por el lado político hay mucho desánimo, hay mucha desorientación. eh, y también respecto a pues lo que ocurrió con el gobierno de Castillo, con Perú Libre, hay una pérdida de referentes, hay una desorientación política, y como digo, eso probablemente afecta también el sentir de los jóvenes. Y también hay cuestiones pues en el neoliberalismo y en el modelo económico, y cuestiones en la coyuntura mundial también, que posiblemente militan en contra de un sentimiento de esperanza, de un sentimiento de querer cambiar las cosas. Las redes sociales, así como pueden a veces activar, facilitar la coordinación y la protesta, también a veces pueden ser un elemento pues adormecedor, ¿no? Es difícil decir cuál es su efecto neto, total. Esa es una pregunta más compleja, pero puede tener un efecto en una época y el otro efecto en la otra, ¿no? Entonces, creo que eso es un poco lo que está pasando ahora, pero también, como digo, creo que hay mucho desánimo también por el estado de la economía. Como digo, el año pasado tuvimos recesión, y eso se ha sentido, y también, o sea, tuvimos un crecimiento negativo, ¿no? El crecimiento este año sí ha sido positivo, pero nada del otro mundo, ni mucho menos, como digo, a las justas para mantenerse con el crecimiento poblacional. Y por otro lado, em, como digo, muchos jóvenes están viendo cómo sus padres y sus familiares sufren extorsión, sufren robos. Una alumna mía justo en su informe escribía el otro día que había estado haciendo un voluntariado en una zona de Lima, y pues observaba los extorsionadores delante suyo cobrando cupos, ¿no? En plena luz del día. Entonces es un fenómeno bastante generalizado.
Mira, aquí tenemos una opinión de Gervasio. Dice, buenas noches. Sí existe la manera de poder realizar un gran cambio del Perú hacia un país en desarrollo industrial y poder generar ciencia. No se puede realizar con esta carta magna ilegal. O sea, eh, bueno, por definición la Constitución es legal, puesto que lo han hecho los que legislan, ¿no? Pero podríamos decir que es una carta, una Constitución un poquito, eh, ¿cómo le llaman? Trucha, muy, no muy adecuada para nuestro país. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Dice que, Bueno, yo obviamente estoy completamente a favor, estaría a favor de un cambio de constitución. Es más, los defensores de la constitución actual del 93 han hablado mucho de cómo no se debe cambiar la constitución, que es traición a la patria, querer cambiarla porque es el modelo económico que ha dado tantos beneficios y sin embargo ellos mismos poco a poco van cambiando artículos a su favor, van cambiando, desde el Congreso van haciendo en la práctica cambios a la constitución, nada pequeños, ¿no? Entonces sí, yo estaría a favor de un cambio de constitución. Sin embargo, a la vez yo pienso que desde la izquierda o desde sectores contestatarios. A veces hacemos demasiado, quizás un fetiche del cambio de constitución. Está muy bien, estaría muy bien cambiar la constitución, pero hay que tener, no se puede poner todo en una sola bandera, en una sola consigna. Hay que mirar un poquito más allá. Sí, un cambio de constitución fundamental, estoy completamente de acuerdo, pero mientras no se pueda, se tienen que pensar en otras cosas. Hay cosas que se pueden hacer eh, dentro de la constitución actual, ¿no? Se pueden también hacer modificaciones a la constitución actual sin necesidad de una asamblea constituyente, como lo está haciendo el actual Congreso, solo que no, en ese caso el Congreso no está haciendo los cambios que serían necesarios realmente. Hay que pensar en una multiplicidad de estrategias, ¿no? Y porque podemos repetir la consigna de nueva constitución por décadas y seguir perdiendo, ¿no? Hay gobiernos que han llegado al poder con la consigna de una nueva constitución y esa consigna se ha visto diluida, han perdido y no lo han llegado a implementar, ni mucho menos. Entonces, creo que sí, un cambio de constitución, pero el debate tiene que ir más allá, también tiene que ser mucho más profundo. Yo creo que falta mucho desde los sectores que somos críticos del actual modelo, desde los sectores que somos críticos del actual orden de las cosas, tenemos que trabajar intensamente para formarnos, para generar ideas, para hablar a profundidad de lo que se necesita hacer, ¿no? Yo siento que falta mucho de eso, ¿no? Eh, para realmente, y por eso es de que llega un gobierno como el de Ollanta Humala y casi de inmediato capitula, abandona sus banderas. Llega un gobierno como el de Pedro Castillo y no capitula de inmediato, pero se ve confundido, ¿no? Se confunde, se ve, digamos, paralizado por una confluencia de intereses, por una diversidad de intereses políticos y personales, y se pierde el norte, se pierde el rumbo. Eh, Creo que se necesita mucho trabajo de ideas dentro de los sectores contestatarios. El comentarista, la persona que ha comentado, ha mencionado esto de pensar en un desarrollo industrial, pensar en ciencia. Esa es una pregunta bien compleja, ¿no? Bien compleja, pero a la vez tenemos que pensar, yo siempre digo, en los modelos existentes y tenemos que mirar la historia. Ningún modelo es perfecto y ningún modelo se puede copiar automáticamente, pero hay que hay que mirar a países que lo han logrado. Eh, yo siempre digo esto, ¿no? Pero no quiero parecer un disco rayado, pero hay que ver casos como el de Corea del Sur, por ejemplo, ¿no? Un país que era más pobre que el Perú eh, hace 60 años o menos incluso, y hoy en día, obviamente, es un país mucho más rico, es un país desarrollado, con sus defectos, sin duda.
Pero bueno, hace poco vimos que el presidente trató de cerrar al Congreso, hacer una suspensión del orden constitucional y el sistema logró frenarlo, ¿no? Era un presidente conservador que acusaba a la oposición de ser agentes de Corea del Norte, y la oposición y el Congreso lograron frenarlo. Es una historia más bien optimista. Entonces, Corea del Sur no es perfecto, ni mucho menos. No quiero decir que se pueda aplicar mecánicamente, pero tenemos que ver la historia y tenemos que ver casos donde ha funcionado. Además que el ejemplo de Corea del Sur creo que es algo que podría, de alguna manera, generar un consenso entre sectores que de algún, si es que todavía queda eso en el Perú, que de alguna manera se identifican con la izquierda, con el centro y hasta con la derecha, porque los gobiernos de Corea del Sur fueron gobiernos conservadores, gobiernos alineados con Estados Unidos y con el capitalismo en la Guerra Fría, pero no eran neoliberales, eran nacionalistas, eran desarrollistas, tenían un proyecto de país, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces pienso que ese es un ejemplo que podría unir, unificar o crear un puente entre sectores de izquierda, de centro y de derecha, pero que piensen, que estén pensando en un proyecto de país, ¿no? Como digo, no se puede aplicar mecánicamente, son cuestiones bien complejas, pero sí un poquito tenemos que tener las ideas claras y tenemos que mirar la historia, ¿no? Entonces, yo hablo del ejemplo de Corea del Sur. Hay otros ejemplos también, mayormente de Asia. Pero, Sí. pero China es un ejemplo máximo, digamos, en el 78, 80 se morían de hambre por millones y hoy es ya casi la primera potencia mundial basado en la educación. Ah, mira, ve, aquí este Oliver Schilling, ese apellido es peruano ahora, mucha sangre sacan. Oliver Schilling dicen, es optimista y dice, solo espero que las cosas mejoren en el país con el tiempo para el bienestar del pueblo. Es un deseo de buena voluntad, pero para ello hay que trabajar duro, hacer políticas de educación, ciencia, tecnología, como lo hizo Deng Xiaoping, que francamente nadie tenía la menor idea de lo que iba a pasar con China. Hoy es una potencia. De modo que hay esperanza, pero para eso se requiere pues décadas de una política permanentemente dedicada a la educación, y sobre todo se necesitaría un líder que sea capaz de hacernos soñar, de hacernos, entre comillas, polarizarnos hacia un norte de esfuerzo, de trabajo, de educación y de cooperación, que es lo que no hay ahora. Hoy todo el mundo se pelea contra todos. Hoy día, por ejemplo, que estamos conversando, están invadiendo, no, no, allanando como no sé cuántas casas de antiguos funcionarios, uno de los cuales es el consejero de la presidenta, que el portavoz, ahora no sé quién era ser el portavoz del mismo, pero no es pues, nuestro amigo Oliver Schilling tiene un optimismo y me parece exagerado, ¿no? Bueno, no, un poco de optimismo está bien, tampoco quiero exagerar y también, bueno, eh, o sea, podríamos estar peor, ¿no? Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Ahora, sobre lo que mencionas sobre China, sí, absolutamente. Por supuesto que China también es un modelo. Yo mencionaba Corea del Sur porque, como digo, pienso que políticamente en el Perú puede ser una inspiración para formar puentes entre izquierda, centro y algún sector de derecha que piense, digamos, en términos del desarrollo del país, ¿no? Porque Corea del Sur fueron gobiernos conservadores ideológicamente. Pero, claro, el caso de China es obviamente importantísimo, pero China, digamos, quizás por el hecho de que todo esto ha ocurrido bajo el Partido Comunista Chino, es algo que, claro, a la izquierda puede llamar la atención, eh, y, bueno, a la derecha no le preocupa cuando vienen inversiones chinas, ¿no? Se arrodillan ante ellos, pero quizás como modelo puede levantar, puede despertar algunas suspicacias, lo mismo que Vietnam, que también es un modelo interesante, y otros, ¿no? Yo mencionaba Corea del Sur porque además es un país pequeño, es un país, China es pues un país enorme, y
De repente con el caso de Corea del Sur yo veo mayores paralelos, pero no, obviamente el ejemplo de China es importantísimo, no es perfecto, tiene, además es un sistema que sigue siendo muy autoritario, eso no se puede negar, pero la cantidad de gente que han sacado de la pobreza y la forma como han logrado, yo pienso, una síntesis de socialismo con capitalismo, una síntesis potente que parece ser el camino en este momento, ¿no? No se puede, digo, evidentemente uno no puede escapar del mercado, tiene que respetar las leyes de mercado hasta cierto punto. No, el Estado no puede pretender controlar toda la economía, pero tampoco el Estado puede estar ausente de la economía, el Estado no puede abandonar su rol planificador, su rol de eh, buscar el desarrollo del país, ¿no? El neoliberalismo puede funcionar para algunas cosas como detener la hiperinflación, para lograr una cierta prosperidad falaz hasta cierto punto en base a la extracción de materias primas, pero el neoliberalismo no desarrolla países, no cambia las cosas fundamentalmente, no genera un cambio de matriz productiva y con el tiempo puede generar pues estas patologías sociales, políticas que estamos viendo. Bueno, mira, aquí hay alguien que piensa como tú, es Lincoln Saturno. Dice, debemos copiar el modelo de Corea del Sur. Pero luego Renzo José Pérez dice, va a estar buenazo el cambio de constitución y ahí aparecerán las empresas públicas, montón, dice, al Banco Central de Reserva, con los millones, chamba para todos. No sé si se está burlando de nosotros, pero algunos que ven esto con humor, pues, ¿no? Repito, dice, va a estar buenazo el cambio de constitución y ahí aparecerán las empresas públicas, montón, gracias al Banco Central de Reserva, con millones de chamba para todos. Bueno, Bueno, el señor puede estar tranquilo porque por el momento no se avisora un cambio de constitución hacia la izquierda. El que está cambiando la constitución artículo por artículo, poco a poco, es el Congreso y en una dirección que nada tiene que ver con los cambios que estamos hablando, ¿no? Si algún día se lograra cambiar la constitución para eliminar el rol subsidiario del Estado y todo eso, quizás ahí esos temores podrían manifestarse. Ahora, sí, hay una fuerte, la participación del Estado en la economía ha sido satanizada en el Perú y efectivamente hay muchas cosas malas que podrían ocurrir, puede haber mucho espacio ahí podría haber para la corrupción, bueno, corrupción ya tenemos, ¿no? Pero claro, podría haber pero no, creo que por eso también menciono el ejemplo de Corea del Sur, porque hay que salir un poquito del binario, de la binaria de izquierda-derecha, que si eres de izquierda quieres simplemente empresas, puras empresas estatales, si eres de derecha quieres puro libre mercado. Creo que hay que pensar un poquito fuera de esos marcos. El caso de Corea del Sur, como digo, es un ejemplo de una derecha, pero que pensó en el desarrollo de su país, ¿no? Que pensó no solamente en el sector privado, no solamente en consumir, en poder ir a conciertos y en poder tener los mejores productos en sus supermercados de élite, sino que pensó en mejorar la economía de su país a largo plazo. Eh, entonces, ahora, y hay otros ejemplos también asiáticos. Singapur, por ejemplo, ¿no? Singapur también, que no fue un gobierno de izquierda, no tan de derecha quizás como el de Corea del Sur, pero Singapur también es un ejemplo muy interesante. Entonces, eh, creo que hay que pensar en cosas que puedan tender un puente entre la izquierda, la derecha y el centro. No se trata tampoco de simplemente crear empresas estatales o estatizar empresas. Bueno, yo no creo que deban haber expropiaciones. No hay el capital político para eso. Se pueden crear empresas estatales, sí, y se deben crear en algunos sectores, pero también tiene que ver con, no es solamente, no hay que pensar simplemente una sola variable, una sola dimensión, más propiedad estatal o más propiedad privada. La cosa es un poquito más compleja, ¿no? Lo que puede hacer el Estado es también, eh, mm, digamos, intervenir un poco en
proteger la industria nacional en ciertos sectores. No, no se puede proteger todo porque eso puede estimular la ineficiencia y todo, pero ningún país, hay cosas, tú que siempre hablas de la ciencia, Modesto, o sea, uno tiene que basarse en evidencias y las evidencias, así como dicen que el gasto descontrolado genera hiperinflación, así como dicen que ¿no? Cosas así. También las Bueno, evidencias pero Federico, nos muestran aquí, claramente que ningún país se ha desarrollado sin algún tipo de protección a su sector industrial. pero ¿No? Gervasio dice que cambio ni cambio, sino se trata de la restitución de la Constitución del 79. Y luego Leo B dice que se hagan planes nacionales y quitar y, y quitar poder a las regiones de Puno, dice, están pidiendo a los proveedores hasta el 30% de sobornos. Caray, eso ya es una acusación que no compartimos, no se puede decir así nomás, ¿no? Hay 30% de sobornos que demandan a los proveedores. Y Gervasio dice la supuesta constitución del 93 nació sin ninguna base legal jurídica, solo por dictadura. Bueno, quitar poder a las regiones. Hay algunos que piensan pues volver al centralismo. ¿Eso te parece apropiado desde el punto de vista histórico? Bueno, la regionalización ha sido evidentemente un fracaso, ¿no? Eh, yo pienso, no se puede quitar todo el poder a las regiones, ¿no? Se tiene que cambiar la descentralización, la forma como se piensa en la descentralización. No puede ser simplemente una descentralización de presupuesto. Tiene que ser una descentralización productiva. Eh, ¿me, ¿Me escuchas, Modesto? Sí, sí, te estoy Ah, ya. escuchando. Pensé por un momento que había perdido el micrófono. Acá Eh, la descentralización tiene nuestros que ser no, seguidores están opinando. ah, ya. La descentralización tiene que ser no solamente presupuestal, ¿no? Eso es un error. La descentralización tiene que ser de todo tipo. Se tienen que crear polos productivos en distintas regiones del Perú, se tiene que estimular la industria en distintas regiones del Perú según las habilidades de cada región, según la geografía de cada región. Esa es la mejor forma de descentralizar. Descentralizar las oportunidades, descentralizar la economía, descentralizar la producción, y recién luego se podría pensar en una descentralización presupuestaria, ¿no? Ahora, claro, ya la descentralización presupuestaria está desde hace un buen tiempo, no se puede cambiar de la noche a la mañana, pero se tienen que hacer cambios, porque digamos, evidentemente no ha funcionado bien, ¿no? Pero el punto yo creo que es que tiene que haber otros tipos de descentralización productiva, económica, de oportunidades, y eso va a empezar a cambiar la cultura política en cada región, y se tienen que poner fuertes controles. Pero no, o sea, los que hay actualmente evidentemente no están funcionando. Ahora bien, tú eres profesor y me gustaría un poquito que nos cuenten. Si tus alumnos obviamente deben estar preguntándote, opinando, ¿tienes tú una respuesta, digamos, mayoritaria? ¿Cuál es la opinión de la juventud? ¿Es pesimista como los que quieren irse? ¿Tienen ganas de luchar? ¿Qué opinan tus alumnos, Federico? Bueno, es difícil decir. Yo dicto en San Marcos y San Marcos no es necesariamente representativo del país. Yo antes he dictado en otras universidades, así que he visto la No, diversidad pero de alumnos. vienen de todo el Perú, de San Marcos. Sí, sí vienen de todo el Perú, pero también son, digamos, un grupo que ha pasado por un examen que todavía más o menos es riguroso, son seleccionados, entonces son chicos inusualmente atentos, creo, a lo que pasa y atentos. Yo no siento entre ellos, por ejemplo, que haya un deseo abrumador por salir, entre algunos sí. Creo que hay
mucha preocupación por la situación actual, que hay mucha preocupación por su panorama laboral, pero hay también entre mis alumnos un deseo de, bueno, son alumnos de ciencias sociales, de antropología, hay un deseo, sí, de tratar de hacerlo mejor por su país. Yo no noto que hayan perdido esperanzas, ¿no? Pero, como digo, yo he dictado antes en otras universidades donde la cultura de política de los jóvenes era muy distinta, y ahora, en este momento, solo estoy dictando en San Marcos, entonces se me hace difícil hablar sobre cómo es en otros espacios, ¿no? Sí, bueno, lo que mucho, por ejemplo, los informes que yo recibo, y lo que he visto viajando por el Perú, en espacios fuera de Lima, sí, ¿no? Abrumadora, o sea, en los espacios rurales, en los pequeños pueblos, los jóvenes quieren irse y muchos se van. Hay muchas zonas del Perú donde las personas, los adultos mayores se quedan solos, son abandonados porque los jóvenes se van a las ciudades. Y absolutamente, ahí hay una migración muy fuerte, o sea, la migración de jóvenes sigue siendo muy fuerte. Con la pandemia hubo un retorno, evidentemente hubo un retorno, pero con el fin de la pandemia nuevamente hubo una salida. Porque el Perú sigue siendo un país sumamente centralizado. En Lima no hay tantas oportunidades, pero hay más oportunidades que en los pueblos. Entonces, sí, si tú vas a los pueblos, absolutamente hay un deseo de salir. Depende de la zona, ¿no? Hay booms, a veces hay polos atractivos, hay polos de atracción de la mano de obra. Un lugar, donde, por ejemplo, donde yo voy con mis alumnos mucho es en el norte, en la zona de la agroindustria y del boom agrícola en la costa norte, en Lambayeque. Ahí muchos jóvenes se dedican a la agricultura, aunque también muchos salen. Y hay insatisfacción, pero al menos hay una fuente de empleo. En otras zonas es la minería, en otras zonas es la minería ilegal, en otras zonas es el cultivo de coca, ¿no? Pero siempre es insuficiente, ¿no? Pero hay esos polos de atracción. Y Acá también, claro, justamente, Leo, sí. acá justamente Leo B dice, hay que hacer planes de desarrollo integrales trazando ejes económicos, estandarización de productos, promoción del turismo. Hay muchos elementos que se comparten entre regiones. En provincias, sin embargo, dice, se gastan recursos en coliseos, estadios, monumentos inútiles. No se puede seguir así, sino enfocar los recursos en eje de desarrollo. El CEPLAN debe trabajar, dice Leo B. Y María, parece que te conoce bien, dice, me encanta el pensamiento del doctor Helgot. Yo también soy sanmarquina, orgullosa de escucharlo. Gracias, doctor Modesto, por su invitado. Así que tienes admiradoras, Federico. Gracias. Bueno, agradezco el comentario. Sí, sobre esto claro, la planificación, absolutamente, ¿no? O sea, el gran problema del Perú actualmente es, como digo, el modelo económico ha sido exitoso en muchas cosas, yo no lo niego, fue exitoso, o sea, yo era niño, pero recuerdo la hiperinflación, esa experiencia uno nunca la olvida, y eso fue detenido efectivamente por Fujimori. El modelo económico también logró reinsertarnos, logró generar por momentos cierto crecimiento, cierta prosperidad, aunque hay que decirlo que buena parte de ese crecimiento a partir del 2002-2003 se debe en buena medida al crecimiento de China, la industrialización de China. O sea, si hubiéramos tenido un modelo económico distinto, también hubiéramos crecido, ¿no? Y de otra forma. El modelo económico sin duda ha tenido aspectos positivos, pero eventualmente en la economía nos termina estancando, ¿no? Llega a un techo y en lo social hay costos que se manifiestan en lo social, en lo cultural, en lo político. Es un poco como, ¿no? Dicen que el cuerpo humano está todo, es un sistema, ¿no? Cuando tú sientes un estrés muy fuerte en la vida o una situación muy dura, emocionalmente eso se manifiesta de otras formas. Se puede manifestar en una enfermedad, en un tumor, en alguna aflicción. Yo creo que algo similar pasa en el sistema social, es al final uno solo, ¿no? Y hay el modelo económico priorizó
las ganancias de corto plazo, priorizó el retorno a las inversiones, y eso tiene lados positivos, sin duda, pero también ha tenido costos, tiene costos en lo social, en lo político, en la inhabilidad de planificar, la inhabilidad, el despilfarro, ¿no? Los recursos utilizados, la falta de capacidad de gasto en las regiones, por ejemplo, es un síntoma de eso también, ¿no? Cuando el modelo económico se basa en la explotación de recursos naturales sin mucho valor agregado, eso significa pues que la actividad económica está desligada de la productividad de la mano de obra local, y eso significa que pues llegan muchos recursos, pero la sociedad local no está capacitada para saber administrarlos, saber invertirlos, y eso genera la falta de capacidad de gasto. Eso es algo perfectamente predecible, perfectamente evidente y que tiene una explicación. No es fortuito, no es culpa de tal o tal autoridad, es un fenómeno generalizado. Y ¿no? Entonces, creo que ahora nuevamente, por eso yo menciono el modelo de Corea del Sur simplemente para no para tratar de salir de ese binarismo. Ah, ustedes son de izquierda, son estatistas, son, ¿no?, velasquistas. Hay posibles acercamientos también desde un lado un poco más conservador, ¿no? Pero se trata de pensar en el país y pensar en un desarrollo a largo plazo y pensar en ¿no?, en un cambio en la matriz productiva. Yo también pienso nuevamente, pensando en las evidencias, si vemos las evidencias históricas, y yo también soy historiador, como digo, ningún país ha logrado realmente pasar de ser un país pobre a ser un país rico sin proteger a su sector textil. Y yo pienso que el sector textil es fundamental, sin negar la importancia del turismo, sin negar la importancia de otros sectores, pero acá hemos tenido el potencial muy grande, y eso es lo frustrante. O sea, hemos tenido Gamarra estos años que ha demostrado mucho potencial, pero al final Gamarra no puede competir con la competencia china. Y mientras no haya una protección ligera y bien aplicada, ¿no? No aplicada de modo clientelista, sino no como con criterios de cumplir con metas de productividad y todo eso, pero mientras no haya una protección, creo que sin ese ingrediente no veo factible que las cosas puedan cambiar. Bueno, para ir más o menos terminando la entrevista, vamos a leer lo que nos dice Gabriel Orozco. Buenas noches, dice. Hay universidades en Perú donde enseñan 5 ciclos de matemáticas y luego lo forman para trabajar. La ciencia que aprendieron no logran aplicarlo. Bueno, es la ciencia, no sé qué ciencia enseñarán, pero la ciencia siempre se aplica en todos los campos. Es una opinión. Ahora, pues el mundo tampoco va muy bien, el mundo occidental en general. Veo que Europa tiene graves problemas, hay mucha discusión. Algunos dicen que ya está en plena decadencia, que China los ha, digamos, puesto en grandes dificultades con sus productos, ya no pueden competir, ya incluso en el mediano plazo reconocen que no van a poder alcanzar a China. En Alemania y, pues, están despidiendo gente de las empresas emblemáticas como Volkswagen. Tú tienes a tu hermano, nuestro gran amigo Harald. Tú conversas con él. ¿Qué sentimiento tiene él allá que te comunica su temor o esperanzas? Seguramente has conversado con él sobre ello o no. Sí, siempre conversamos. Él ya no está en Alemania, sino en Francia, ¿no? Pero igual es Europa. Eh, y bueno, ahí lo que domina ahorita es, creo, hay mucha preocupación en la cuestión política en Europa, y la guerra de Ucrania, ¿no? Que siempre mantiene en vilo, creo, a la población allá, porque de todas maneras estamos hablando pues de una cuestión donde un escenario nuclear probablemente o sea, es improbable, pero no es imposible, ¿no? Entonces, hay, creo, preocupación por eso. Y en la política lo que tenemos
en Europa y en todo el mundo, en algunos lugares más que otros, hay un avance, un auge de movimientos, lo que a veces se llama la ultraderecha, ¿no? De movimientos, digamos, de las derechas nacionalistas, de una derecha que está en contra de los inmigrantes, que a veces se va en contra de ciertas minorías, que busca volver a un pasado a veces real, a veces imaginario, em, y que a la vez está pues muy, sí, muy aliado con los sectores de poder económico, ¿no? Y justo leía, o sea, alguien decía el otro día que, em, digamos, tiene mucho que ver también con el tema de la matriz productiva, ¿no? Sin empleo de calidad em, es muy difícil, la democracia se ve en problemas, sin empleo de calidad la gente termina volcándose hacia estos sectores de ultraderecha o de derecha nacionalista. Si vemos el nacionalista no en el buen sentido de tener un plan de desarrollo nacional, sino nacionalista en el sentido de chauvinismo, en el sentido de digamos, de estar en contra de los inmigrantes, de estar en contra del multiculturalismo, etcétera. Los países del norte, los países desarrollados, han pasado por muchos cambios, ¿no? Y la desindustrialización desde los años 70, el cambio hacia una economía de servicios y finanzas, que se ve en ciudades como Nueva York, que se ve en ciudades como Londres y se ve en buena parte de esos países, significa que pues las antiguas clases obreras que sustentaban a partidos de izquierda o de centro izquierda de alguna manera, como en Estados Unidos, digamos que hoy en día tienen que trabajar en trabajos de menor nivel, si es que tienen trabajo, si es que no dependen de la asistencia pública, ven que sus hijos se drogan, ¿no? Hay enormes problemas de drogas en estos países. Eso genera un gran rechazo, y un deseo, a veces sí, una nostalgia por épocas que parecen mejores, ¿no? Y ahí surge el apoyo a figuras como Trump. Ahora, en también países de Latinoamérica, donde han pasado cosas así, un auge de la ultraderecha, con Bolsonaro en Brasil, que ya no está, y ahora Milei en Argentina, bueno, que tiene que ver, eso es un fenómeno también que tiene que ver con los graves errores de los gobiernos populistas, ¿no? Con la inflación y todo eso, Argentina realmente es un caso aparte, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, en todo el mundo hay esta sensación, digamos, por amplios sectores de la población de que eh, la- las, hay este rechazo también a las clases profesionales, a las clases medias profesionales. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha generado una alianza entre los ultra ricos y las clases trabajadoras eh, en torno a la figura de Trump, mientras que los demócratas se han quedado solamente con las clases medias profesionales, medias y medias altas. Esto está pasando en muchos lugares, ¿no? Y en Europa tiene también sus aspectos particulares. Ahora, hay historias de esperanza en el mundo también ahorita. Hay países donde de alguna manera las cosas no son perfectas, pero están mejorando en vez de empeorar. En México, ¿no? Bajo López Obrador y Claudia Sheinbaum, no todo es perfecto, pero al menos no ha empeorado y en algunos aspectos probablemente ha mejorado respecto a anteriores gobiernos. Y así hay algunos otros casos, pero en general en el mundo hay esa sensación de inestabilidad, eh, y que creo que en los países desarrollados tiene que ver con el cambio de la matriz productiva, tiene que ver con el capital financiero que viene dominando ya desde décadas atrás, y ahora hay la incógnita con la inteligencia artificial, y cuántos empleos de repente va a eliminar y qué impacto va a tener eso. Entonces por esos motivos hay mucha incertidumbre. Muy bien, estimado Federico, muchas gracias por esta entrevista. Hay más comentarios, pero bueno, eh, el último es que agradece por esta entrevista y esta democracia que estamos practicando. El canal obviamente es democrático. Aquí se escuchan todas las opiniones y
De ahora en adelante, cada entrevistado va a ser también, por supuesto, interpelado por nuestros seguidores para que la democracia empiece a practicarse de verdad. Gracias, Federico, y permíteme recordarle a los amigos que el 2 de enero hasta el 4 está el Encuentro Científico Internacional. Hay que inscribirse en el sitio web esiperú.net. Vamos a tener científicos que vienen del extranjero, peruanos y amigos del Perú. Va a ser 2 días virtuales, 2 y 3 va a ser virtuales por este canal y el 3 va a ser presencial, perdón, el 4 va a ser presencial en la Universidad Ricardo Palma. No se olviden, es totalmente gratuito. Gracias, Federico. Nos veremos en un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. Muchas gracias, Modesto. Hasta luego. Gracias. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.